Hola a tots i a totes i benvinguts a Parlant amb Crèdit, aquest espai on parlem de l'actualitat financera i del sector hipotecari i ho fem de la mà dels millors professionals per resoldre tots els vostres dubtes. Acompanyeu-nos, doncs, al tercer capítol de la segona temporada de Parlant amb Crèdit. La compravenda de vivendes cau un 15% a l'agost i les hipoteques un 21,8% en termes interanuals. Segons el Col·legi de Registradors, es van assolir 46.867 operacions de compravenda el passat mes d'agost, un 14,9% menys que el mateix mes de l'any anterior. En el cas de les hipoteques, el retrocés és més gran, amb un 21,8% menys en termes interanuals i un total de 27.278 firmes de préstecs hipotecaris. Navarra i Astúries són els únics territoris on ha augmentat el nombre de compravenda d'habitatges, amb un 10,2% i 3,7% més, respectivament, que el mateix mes de l'any anterior. Al mateix temps, el nombre d'hipoteques signades es va incrementar a les Illes Canàries i a Múrcia, amb un 33,5% i un 1,3% més de firmes de préstecs hipotecaris. Aquestes baixades coincideixen amb la pujada del tipus d'interès per part del Banc Central Europeu, després d'un 2022 en què s'han batut tots els rècords. Les amortitzacions d'hipoteca arriben a màxims històrics segons les últimes dades publicades pel Banc d'Espanya. Les famílies estan liquidant 6.300 milions cada mes dels préstecs hipotecaris. Aquest augment es deu sobretot a l'estalvi acumulat després de la pandèmia i porta com a objectiu pagar menys per la quota hipotecària abans de la revisió de la hipoteca variable amb la pujada de l'Euríbor. El govern ha eliminat fins al 31 de desembre del 2023 la comissió per amortització anticipada de les hipoteques a tipus variable, per la qual cosa moltes famílies s'han animat a fer aquesta operació abans de que s'acabi el termini. D'altra banda, les renegociacions hipotecàries també s'han disparat l'últim semestre, arribant a assolir el nivell més alt des del 2016 i augmentant 3 vegades més que en el mateix període del 2022. I el lloguer assoleix preus màxims a 21 capitals. La llei de l'habitatge no ha servit per contenir el preu del lloguer, ja que els preus han pujat un 9,3% anual al tercer trimestre de l'any, fins a assolir els 11,8 euros per metre quadrat de mitjana, segons les dades que ha publicat El Economista. Si analitzem les dades per províncies, la pujada més gran es va registrar a Barcelona amb un 7,5% al tercer trimestre de l'any, amb un preu mitjà de 17,2 euros per metre quadrat, mentre que al setembre el lloguer ha registrat una pujada notable a tota Espanya amb rendes mitjanes de 900 euros. Aquest pic es deu, entre altres factors, a l'augment d'inquilins com estudiants o professors en aquesta època de l'any, també al cost de les hipoteques i a la manca d'oferta en un mercat amb tanta demanda. Y después de conocer las últimas noticias relacionadas con la economía nacional para entender cómo afectan las principales leyes relacionadas con la compra de vivienda a nuestras finanzas personales, tenemos hoy en nuestro programa a Carles Sala y a Javier Rodríguez. Carles Sala es abogado, doctor en Derecho y portavoz de los API en Cataluña. Bienvenido. Muchas gracias. Y Javier es abogado del Departamento Legal de Grocasa Hipotecas, también bienvenido. Gracias. Según el estudio de Fotocasa que se llama Experiencia en Alquiler 2023, los inquilinos representan el 80% de la participación en el mercado, mientras que los propietarios solo son un 16%, lo que se traduce en un desequilibrio entre la demanda y la oferta. Si nos fijamos en el gráfico que ahora aparecerá en pantalla, veremos cómo el año 2022 finalizó con un incremento en los precios del alquiler de un 7,4%, de acuerdo con los datos de Fotocasa, y en cambio los datos recogidos en 2023 solo para el primer semestre aumentan hasta el 10,8%. ¿Cuáles son las causas de este incremento? Bien, no me queda claro en el gráfico si es vivienda en alquiler para vivienda habitual, pero bueno, vamos a entender que es todo... Entendamos que sí, ¿no? Vamos a entender que sí. Bueno, ha habido una situación de inflación clarísima. Hay en este momento en los portales, ya que estamos hablando de una gráfica de un portal, ¿no? Estamos en mínimos históricos de oferta de vivienda en ámbitos
metropolitanos y bueno, pues hay una demanda que supera mucho la oferta y es probable que no sé si esto es, supongo en toda España sí, pero es probable que en zonas territoriales como la de Cataluña, donde hay, y antes lo decías, donde hay la previsión de la aplicación de la contención de rentas. De la contención de rentas, pues bueno, se intente cuadrar al máximo en función de la situación que se va a producir una vez finalice si esta contención de rentas se aplica y queda en el mercado durante muchos años. Yo creo que es uno de los factores. Sí, evidentemente. De hecho, para mí ese es uno de los errores del legislador al sacar esta ley en estos términos, puesto que hay que pensar que la ley al final existe porque somos seres humanos y necesitamos un marco regulatorio para la conducta que nosotros desplegamos como sociedad, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo muy básico. Cuando salió la ley de contención de rentas del 2020, que era solamente para Cataluña, fíjate que lo primero que pensaron los propietarios, lo sabemos porque dentro de Agrocaso hay un departamento de alquileres que nos reportaban muchas incidencias en este aspecto, era, oye, lo primero que pensó el propietario es, oye, vale, yo no le puedo tocar la renta, no puedo sobrepasar el índice, no puedo superar la renta que estaba pidiendo en el contrato anterior si estuvo arrendada dentro de los 5 años anteriores. Oye, ¿y si yo le repercuto los gastos del impuesto de bienes inmuebles aparte? Eso no es renta. No sé si me explico. Hay que entender que la ley se aplica para seres humanos. Y el ser humano, para mí, por naturaleza, siempre va a buscar un poco oye, ¿cómo hago yo para no salir tan perjudicado en este asunto? Entonces, ¿qué pasó? Que una ley que pretendía que las viviendas de alquiler fueran más accesibles, básicamente se encarecieron porque, uno, el propietario se pone nervioso, te cobra lo que dice el índice de renta, pero aparte te repercute el gasto de la escalera de los vecinos, de comunitarios, te repercute el IBI o cualquier otro gasto que sea individualizable, ¿no? Que por eso esa ley, antes de ser atacada por esta sentencia que bien decía Carlas, salió digamos como un marco complementario que hablaba precisamente, oye, que sepas que también estos gastos que estás metiendo aparte no los puedes incluir salvo que estuviesen incluidos en el contrato anterior. O sea, que ellos se van dando cuenta, después de que pasa esa conducta, y dicen, déjame atacarlo ahora y lo freno. Y de hecho, ese mismo texto está copiado, o sea, ese marco regulador complementario está copiado y pegado en esta nueva ley de la vivienda. Pero palabras más, palabras menos, pero es idéntico a la regulación que salió con este complemento que salió jurídicamente hablando, ¿no? Entonces, como decía Carlas, esto todo tiene que ver y básicamente influye siempre en un aumento de los precios de alquiler, además de los riesgos que se asume ahora siendo un propietario. En todo caso, se agradece esta gráfica porque no es habitual poder observarla en su dimensión temporal desde la crisis financiera hipotecaria de 2007, porque normalmente los grandes defensores de las medidas de limitación de alquiler te hablan de a partir de 2014-2015. No. Si lo vemos en su dimensión desde cuando cambió el paradigma de la administración actuando en lugar de favorecer el acceso a una vivienda a intentar evitar que la gente que tenía vivienda la perdiese, desde que se produce ese cambio de paradigma, pues bueno, deberíamos sumar porcentajes, ¿no? Y seguramente vemos que hubo todo el periodo de la crisis, ¿no? En los afectos inmobiliarios donde los alquileres estuvieron bajando de forma constante, y por tanto se agradece esta visión un poco más histórica desde hechos objetivables que han tenido impacto clarísimamente en el mercado de alquiler, como fue la crisis financiera hipotecaria de 2007-2008. ¿Qué medidas se pueden tomar para facilitar el acceso al alquiler? Primero y principal, la presupuestaria, porque aquí aún no hemos dicho una cuestión que seguramente estamos de acuerdo. Si tú vives de alquiler y te dicen que te van a limitar del alquiler, te va a gustar. Hablar de limitación de alquiler, quien quiere vivir de alquiler, le va a gustar. Pero una medida como esa cuesta 0 euros a la administración pública. 0 euros. Por lo tanto, lo que hemos de poner en las políticas públicas de vivienda, si coincidimos que estamos en uno de los temas que forma parte del primer
de la primera línea del debate político, especialmente cuando se acercan elecciones, lo que no puede ser es que un tema que ponemos en la primera línea del debate político la dejamos en la última línea del debate presupuestario. Y por lo tanto, proporcionalmente, en el tema de vivienda se deberían dedicar los mismos recursos que la preocupación que nos lleva en otros ámbitos de primera línea, como son el sanitario o de salud o como son el de educación, ¿vale? Lo que no puede ser es, bueno, la fiesta la van a pagar los propietarios, porque nos equivocamos. El sector privado. Porque o la administración es capaz de sustituir a los propietarios para facilitar el derecho a una vivienda que consta como principio rector en la Constitución española, o eso, somos capaces de hacerlo desde la administración, o si no, el drama se va a acentuar, insisto, en esta cuestión, ¿no? Por lo tanto, primero de todo, presupuesto, porque a día de hoy los presupuestos de vivienda están maquillados por los fondos Next Generation, pero si quitamos los fondos Next Generation, pero ni de cerca nos estamos acercando, ni de cerca nos estamos aproximando a los recursos que se dedicaban en vivienda en los presupuestos del Estado, de la Generalitat, etcétera, en 2008-2009. Por lo tanto, tenemos una situación, yo creo, muy grave. Las ayudas directas son una fórmula, pero incluso las ayudas fiscales. El Estado le llegó a costar fiscalmente las ayudas indirectas de las personas que amortizaban hipotecas, los intereses, le llegó a costar 6.000 millones de euros al año. Lo que queda de residual desde que se derogó la medida, que para mí está bien derogada, pero lo que se llegó ahora residualmente cuesta menos de 1.000 millones de euros. Y esos 5.000 millones de euros ha sido ahorro para las arcas del Estado y no se ha variado de esas ayudas indirectas fiscales a ayudas directas a la población. Por lo tanto, inversión presupuestaria necesaria. Estamos en la cola en los presupuestos a nivel de Europa y también estamos en la cola en cuanto a parque público de vivienda asequible en formato de alquiler. Porque si para evitar otra crisis hipotecaria hemos endurecido adecuadamente el acceso a préstamos hipotecarios para evitar que haya impagos, pues la administración se tiene que poner las pilas o facilitar que lo haga el sector privado y por lo tanto establezca medidas de colaboración público-privada para que haya vivienda en alquiler suficiente y que responda esa vivienda de alquiler suficiente a la demanda existente. Y si no es asequible, pues se establezcan medidas de ayuda a las personas con más riesgo de vulnerabilidad para poder tener esa vivienda en alquiler. Sí, sí. Total y absolutamente de acuerdo. Aquí, en pocas palabras, hay una ley que básicamente recuesta la responsabilidad de la asequibilidad de una vivienda a un sector privado. Lo que venía diciendo Carlas, yo creo que, y entrando yo un poquito en el tema de, como decía, en la ley de enjuiciamiento civil, oye, ahora mismo hay un riesgo de tener que, evidentemente, ofrecer un alquiler social, o, por ejemplo, el promotor tiene que reservar un porcentaje de su obra a construcción de vivienda de protección oficial. O sea, casi todas esas medidas tienen que ser materializadas por el sector privado. Entonces, eso para mí choca un poco con la exposición de motivos de la ley, porque la ley habla de, oye, el Estado está trabajando un poco para que se haga más asequible, esto y aquello, pero las medidas que se desprenden del contenido de la ley básicamente son medidas de fuerza contra el sector privado para que tengan que atajar ahora el problema, ¿no? Como que la infantería adelante será siempre un sector privado que tendrá que estar obligado a acatar ciertas regulaciones de esa ley, pero, como bien decía Carlas, al final el presupuesto ocupa el último de los ítems a tratar en un debate político. Que ya eso será un debate a lo mejor para otra visita, ¿no? Pero yo creo que claramente cuando las leyes son una bicicleta, el político ha de diseñar una bicicleta para que la población la pueda pedalear. Si tú no puedes pedalear la bicicleta, pues mal vamos, ¿no? Y pasan cosas como que el precio de alquiler sea absolutamente inalcanzable
y también hay un desacelera un poco el mercado de compraventas, por supuesto. O sea, que el sector inmobiliario se va a ver muy afectado y, como bien decía, me gusta la expresión y me la voy a quedar para posteriores ocasiones, es, oye, aquí la fiesta la va a pagar el propietario, la va a pagar el privado. Total, absolutamente de acuerdo con esta aseveración de Carlas. Vamos a hacer ahora referencia a la segunda de las noticias sobre la amortización de hipoteca, que ha aumentado con el objetivo de pagar menos por la hipoteca, y también se ha incrementado la cancelación de préstamos, como se verá ahora también en la siguiente gráfica. Según el INE, se cancelaron un total de 231.412 hipotecas en el primer trimestre del 2023, con cifras similares a las viviendas en los años de la burbuja inmobiliaria. Y las cancelaciones se hacen al amortizar anticipadamente la hipoteca, cuya comisión está regulada por la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. Sí. Además, a raíz de un decreto adicional, hasta el 31 de diciembre de este año, los bancos no pueden cobrar comisión por realizar esta operación, y igualmente también hasta el 31 de diciembre de 2023 tampoco pueden cobrar comisión por pasar de una hipoteca variable a una fija. ¿Cuándo es recomendable amortizar una hipoteca, y no sé si es preferible a realizar una subrogación? Vale, yo, recapitulo un poco la pregunta, que es extensa. A ver, como bien decías, en noviembre, si mal no recuerdo, noviembre del 2022 salió este decreto ley, que está un poco casado con lo que es el Código de Buenas Prácticas Financieras, ¿no? Que es verdad, en su contenido habla de que hay una suspensión. Oye, por ahora, ¿no? Por ahora no te voy a poder cobrar las comisiones o no solo habla de comisiones, sino también de algún tipo de percepción derivada de esa amortización, ya sea parcial o total, porque también entra el elemento de la pérdida financiera del banco, ¿no? Cuando yo te presto el dinero, un tipo de interés, y me lo devuelves antes de tiempo, para mí como banco, que te presté un capital con un tipo de interés en el momento que te lo presté, a lo mejor si me lo retornas de golpe, de forma anticipada, me está generando una pérdida financiera. O sea que ni esto, ni la comisión precisamente que normalmente se estipula y está regulada por la ley de crédito, de la reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, no te lo voy a poder cobrar hasta el 31, si mal no recuerdo, era el 31 de diciembre del 2023. Yo creo que este es el motivo principal por lo cual se está viendo, esto también acompañado de una subida de tipos de intereses, está promoviendo a que la gente, busque una mejor opción hipotecaria, que es la de, oye, yo me quiero cambiar de banco. Yo tenía una hipoteca variable que ahora, con la subida del Euribor, me invento un ejemplo muy básico, estaba liquidando una hipoteca, una cuota hipotecaria de a lo mejor mensual de 400 euros, y con la subida del Euribor estoy liquidando 600. Esto para una familia que tiene una planificación económica, calculando una cuota hipotecaria en 400, tiene un impacto, tiene una repercusión importante en la economía familiar. Entonces, yo creo que esto se está transcurriendo o está promoviendo el hecho de que la gente esté buscando una mejor opción en otro banco, subroguen las hipotecas, hagan una cancelación anticipada, digan, uy, ya va, esta cuota no la puedo asumir, se está comiendo un poco mi capacidad de ahorro y, por lo tanto, si tengo capital, puedo liquidar de manera anticipada. Sin embargo, yo personalmente no soy partidario, salvo que el tipo de interés sea muy elevado, las condiciones de la hipoteca sean muy malas, que hoy en día no suele ser el caso. Realmente las hipotecas que se ofrecen en España considero que son bastante competitivas. Yo creo que al final no es buena idea, amortizar antes de tiempo realmente no es buena idea, porque te estás descapitalizando. Y yo considero que ese capital, si sabes gestionar bien ese dinero, creo que lo puedes invertir en otro activo, o a lo mejor, si no tienes todavía 4 o 5 inmuebles, puedes comprar otro piso y eventualmente arrendarlo, ¿no? Si te quieres arriesgar un poco en ese aspecto. Para mí ese es el elemento diferenciador que está llevando a la gente a cambiarse precisamente de una hipoteca a la otra, ¿no? Sí, bueno, coincidir en este caso con Javier, ¿no? Supongo que el hecho de las condiciones en las cuales se ha contratado la hipoteca, si hay una cláusula de penalización en los 10 primeros años, ¿no? El momento en el que estás, ¿no? de la amortización, si es una hipoteca a 15 o 20 años, ver si tu amortización, la parte de los intereses ya es una parte como muy pequeñita y está muy avanzada, pues seguramente
no tenemos por qué pensar, ¿no? Pero a lo mejor dividir y amortizar parcialmente, no totalmente, amortizar parcialmente puede ser una opción en función de la situación o del escenario que tú te habías planteado en el momento de contratar la hipoteca, ¿no? De decir, no, esto va a seguir de por vida al 0% y no es así, pues bueno, pues habrá sido un mal planteamiento, te has equivocado y pues bueno, pues reorganizas tu escenario, ¿no? Creo que Javier lo ha explicado perfectamente. Y desde las administraciones, ¿cómo se podría ayudar a alguien que tiene dificultades para poder pagar esta hipoteca variable? Bueno, aquí empiezo yo, si te parece, Javier. Yo creo que las administraciones vienen con la lección aprendida de la crisis financiera del 2007-2008, ¿no? En el sentido de que en esa época se intentaron toda una serie de actuaciones que fueron un auténtico fracaso, ¿vale? Actuaciones de moratorias que no funcionaron para nada, ¿no? Es de aquello de aprender de la historia y de recordar, y a veces en una sociedad que es tan líquida de información constante, pues qué es lo que ha funcionado o no ha funcionado. Y digo que vienen aprendidas porque luego, al final, ¿no? 2008, 2009, las primeras medidas, hasta el 2012 no apareció el Código de Buenas Prácticas, que se ha modificado, un tema que tenía que ser para unos años, se ha modificado y prorrogado 5 veces, ahora la última vez de 2022 para 2 años más, etc., ¿no? Y no cubre todos los escenarios que a mi entender debería cubrir, debería cubrir la administración. Pero, por ejemplo, en moratorias hemos aprendido un montón y con el tema de la crisis pandémica, que se aprobaron medidas de moratoria, bueno, fueron utilizadas por centenares de miles de unidades familiares en el tema de las moratorias que 10 años atrás o 12 años atrás utilizaron 500 personas o 1000 unidades familiares exclusivamente. Por tanto, hemos aprendido. En todo caso, desde mi punto de vista, se queda corto el Código de Buenas Prácticas, se queda muy corto. Hay una serie de requisitos desde el punto de vista de la vulnerabilidad por ingresos, por incremento de costes de los temas hipotecarios, que hoy en día deberían estar solucionados ya con las modificaciones y prevenciones que en marcha desde el 2019, si no recuerdo mal, se produjeron con el cambio de la ley hipotecaria, ¿no? Hoy en día, desde 2019, vas al banco, no vas al banco, te envían al notario, del notario vuelves al banco, te lo has aprendido todo y tú decides responsablemente, y el banco decide o la entidad financiera decide si te da o no te da ese préstamo hipotecario. Por lo tanto, tendrían que ser pocas las situaciones en las que hubiese un riesgo de impago, ¿no? Y yo creo que en función de esta nueva situación que se produce desde el año 2019, debería ser más generoso el Código de Buenas Prácticas en toda una serie de medidas de arrastrar 7 años o incrementar 7 años, de establecer moratorias, de congelar intereses, de hablar de lo que se llama, que jurídicamente sería discutible llamarlo así, dación en pago. Bueno, hay toda una serie de cuestiones que están bien planteadas, pero que desde mi punto de vista, a partir de hipotecas contratadas a partir de un cierto momento, de la modificación de la ley hipotecaria concretamente, yo creo que se debería ser más generoso en el sentido de poder ayudar al ciudadano que involuntariamente se ve involucrado en una situación de insolvencia. Sí, acompañar un poco lo que dice Carlas, ¿no? Yo creo que aquí, la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista de Estado, administración? Oye, yo creo que hay que desarrollar más la parte preventiva que la parte reactiva, ¿no? Bien decía Carlas que, oye, el Código de Buenas Prácticas, sí es verdad que carece de algunos puntos que sí, yo coincido, se tiene que abundar un poco más, se tienen que incluir. Sin embargo, el Código de Buenas Prácticas te dice, oye, si tú puedes acreditar una circunstancia de vulnerabilidad económica y por lo tanto no puedes, digamos, cumplir con la carga económica del préstamo hipotecario, el banco, o sea, cabe destacar que el Código de Buenas Prácticas es de adhesión voluntaria, o sea, no es como cualquier otra ley que el día que se promulga el ciudadano la tiene que acatar, el que sea objeto de la ley. En este caso, los bancos son los que se suscriben voluntariamente a este código, ¿vale? Y la pregunta que se hace mucha gente cuando uno dice esto es,
y por qué el banco se suscribe voluntariamente a un código de buenas prácticas. Bueno, yo tengo básicamente dos argumentos a favor del banco, que es uno, desde el punto de vista institucional, institucional, responsabilidad, desde el punto de vista de la imagen que transmite el banco, reputación. Eso es el riesgo reputacional, trae buena sensación. O sea, por nombrar algunas entidades, Santander, por ejemplo, es uno de los que se suscribe a este código de buenas prácticas e incluso tiene en sus portales web tiene una pestaña o un espacio dedicado a explicarte cómo gestionan esto desde esa entidad y cuáles son los pasos que tú tienes que dar como consumidor y como eventualmente un deudor hipotecario, ¿no? Básicamente, ese plan, que yo considero que ya es más reactivo que preventivo, es, oye, no puedo pagar la hipoteca, soy vulnerable económicamente, yo necesito, entre comillas, renegociar esta hipoteca con el banco porque es que no te voy a poder pagar. Entonces, ¿qué hace el banco? Te dice, oye, lo primero que podemos hablar es, a lo mejor, una novación modificativa de las condiciones hipotecarias. Innovación viene siendo modificar alguna de las cláusulas del contrato, disminuirte el tipo de interés, ampliar el periodo, si tenías que liquidar el capital, más intereses, o sea, el préstamo como tal lo tenías que satisfacer en 30 años, a lo mejor el banco dice, oye, como no me estás pudiendo pagar la cuota calculada en 30 años, vamos a ampliarlo a 40. Te reduzco la cuota hipotecaria y te amplío el plazo para la devolución del préstamo. Como te digo, estas son las medidas reactivas que tiene un banco para evitar precisamente, oye, no me pagues, hablemos de la deuda, vamos a tratar de buscar una alternativa al cumplimiento de las obligaciones del contrato, ¿no? Del contrato del préstamo hipotecario. Si es verdad, él hablaba que coincido contigo, jurídicamente tengo algunas reservas de llamarlo de esa manera, que es la dación en pago, ¿no? De dar la finca en señal de pago o satisfacción del préstamo, que también es una de las medidas que toman, o como última ratio, los bancos suelen, que es muy común, la gente lo conoce por las noticias, es lo que se llama comúnmente como la quita, que realmente jurídicamente es una condonación parcial del préstamo, ¿no? Pero esto, ya te digo, esto es un escenario en el que ya se estudiaron otras alternativas, no son viables y por lo tanto el banco puede tomar a lo mejor otras medidas, ¿no? Un poco más drásticas. Fíjate que Javier comentaba la última ratio, la quita, ¿no? Me miraba yo esta mañana antes de venir a grabar este programa, 20 quitas, 19 quitas desde que está en marcha el Código de Buenas Prácticas. Por lo tanto, apelaba yo a la necesidad de una generosidad, ¿no? Yeah. Porque no puede ser que una regulación pensada para ayudar a evitar que la gente pierda su casa, ¿no? Pues al final se haya reducido en función, estoy convencido que hay situaciones en que las quitas deben de ser posibles, ¿no? Al menos lo que estoy seguro es que si después de 10 años de Código de Buenas Prácticas solo se han hecho 19 quitas, es que algo no funciona correctamente, no Código de Buenas Prácticas. Ya está. Estoy de acuerdo. Vamos a hablar ahora muy brevemente de la primera de las noticias, que hace referencia a la caída en el número de compraventas, donde el volumen de operaciones vuelve a los números previos a la pandemia, con una bajada interanual del 15%. Lo vemos también en esta gráfica. Os quería preguntar muy brevemente cuáles son las percepciones desde dentro del sector inmobiliario y si ha cambiado un poco la tendencia de compra y el perfil de comprador. Si quieres, bueno, yo empiezo con una visión muy genérica, ¿no? Al respecto, porque al final esto, dependiendo de cómo lo quieras enfocar, tiene una u otra solución, ¿no? Yo creo que la compraventa ha bajado, no solo acompañado de que, es cierto, hay una subida del tipo de interés, me lanzo al vacío, pero yo creo que el 80% de las compraventas inmobiliarias en España se hacen mediante la utilización de un préstamo hipotecario. Son pocas las personas, realmente es así, son pocas las personas que compran un piso o una vivienda al contado, ¿no? Esto está acompañado un poco también con la sensación de la gente del alza del tipo de interés, el temor y la incertidumbre que rodea un poco este sector inmobiliario, ¿no? Esta promulgación de esta nueva ley de la vivienda, tienes un poco el tema de las contenciones de renta que vienen ahora, pero no se ha terminado de cerrar, tienes un poco de todo. La gente suele refrenarse y dice, yo tengo mi dinero que me lo he trabajado desde hace 10 años para ahorrarlo, tenerlo aquí,
oye, yo quiero estar seguro de que cuando yo compre, compraré con una hipoteca que pueda asumir, que no tendré un problema, que no me venga a mí lo que se dice, ¿no? Oye, que no me venga a mí a ejecutar un banco porque realmente lo que firmé no era lo que realmente podía asumir. Entonces, yo creo que esto va mezclado un poco, tanto la realidad, porque el que diga que no, creo que no se lo ha mirado bien, pero sí hay un alza de los tipos de interés. De hecho, yo en el sector tengo a lo mejor 5 o 6 años, y recuerdo cuando empezaba, yo veía que se tramitaban hipotecas al 0,95% o al 1,20%. Al 1,20%, que a lo mejor te pedían alguna vinculación como la nómina o qué sé yo, un seguro de vida. Pero estamos hablando de que ahora mismo, estaba leyendo, justo estábamos comentando atrás y estábamos leyendo algún material antes de venir a la entrevista. Oye, el tipo de interés que se está gestionando ahora en España está entre el 2,80 y el 3,80. El medio, ¿no? O sea, yo sí creo que hay una realidad, hay un alza y hay un temor de la gente, del comprador, que como decía en las preguntas anteriores, hay que entender que la ley funciona para seres humanos, para gente que se ha trabajado, ha ahorrado un dinero y tiene, o sea, ya de por sí la compraventa es uno de los momentos más importantes en la vida de cualquier persona. Asumes por ejemplo, cuando tramitas una hipoteca, estás asumiendo una obligación que puede ser de entre 100.000 a 300.000 euros, o más o menos, ¿no? Pero, oye, es una obligación importante, es un compromiso importante que tú como unidad familiar tienes que tomar en consideración para planificarte de aquí en adelante, ¿no? No sé, Carla, si tú opinas parecido. Sí, de hecho yo creo que era también, veníamos de una racha muy buena de dinamismo del mercado inmobiliario desde el año 2014-2015 aproximadamente, y todas las previsiones indicaban, ¿no?, que el año 2023 no se podía mantener esta cuestión. Para complementar, ¿no?, la parte más seguramente sorprendente, pero que también creo que podemos dar explicaciones, es que bajan las compraventas, pero se mantienen los precios, ¿no? O sea, hay una situación en la vivienda de obra nueva que, por cuestión de acopio de materiales, dificultad de tener los materiales, inflación de todo el ámbito energético, etcétera, etcétera, pues siguen los precios al alza. En el ámbito de las viviendas de segunda mano o de segunda utilización hay una ligera baja en el último trimestre, pero desde mi punto de vista estas segundas viviendas están sobrevaloradas, porque la gran mayoría de viviendas que se venden de obra nueva son destinadas a personas o unidades familiares que son viviendas de reposición, o sea, venden su vivienda que ya tenían en propiedad, reinvierten y van a una vivienda pues de nueva construcción, mejor ubicada, lo que sea, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que llevamos de año 2023, yo creo que estamos en la línea de lo esperado. No es un batacazo del sector inmobiliario, ni mucho menos, y por lo tanto sigo preocupado por la disminución de la oferta de obra nueva, que creo que es evidente que se necesita, y que cualquier escenario, sea del INE, sea del Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge de la Generalitat, nos indica que a 2037, 2042, 15, 20 años aproximadamente, necesitamos que se promueva vivienda de obra nueva en Cataluña y revertir una situación. Estamos en índices de construcción de 15.000 viviendas al año, 16.000, deberíamos estar y recuperar índices de 25.000 viviendas al año, y esto, por lo tanto, debemos encontrar la fórmula para revertir esta situación. Incentivar la inversión del sector privado. Que por la vía de la legislación y de la seguridad jurídica no vamos por un buen camino. Claro, lo que decíamos, ¿no? O sea, queremos salir un poco de la situación de que, oye, hay que promover obra nueva, pero al mismo tiempo aplicamos unas políticas que básicamente, entre comillas, hiperbolizando de nuevo, castigan un poco a ese promotor, a ese inversor que se ve inmerso en un escenario de inseguridad jurídica y encima un riesgo desde el punto de vista de inversiones importante. Yo digo frecuentemente que con la legislación que se ha ido aprobando y esta
este ridículo que se ha hecho ahora, ¿no? Con rápidamente 140 municipios, zona tensionada, y luego el Ministerio no te publica la resolución. Hay un impasse aquí y dices, hombre, no puede ser que haya este diálogo de sordos, ¿no? Entre quien ha promovido la ley y quien quiere promover las zonas tensionadas, y luego el gobierno del Estado no te publica la resolución. Pues yo siempre digo que esta cuestión de la vivienda pasa por un pacto de Estado, la necesidad de que dejemos de polarizar las políticas de vivienda intentando dividir estos son los buenos, estos son los malos, y busquemos esos puntos en común que permitan conseguir desde el punto de vista de la asequibilidad, desde el punto de vista de la seguridad, las viviendas que se van a necesitar para dar respuesta a la demanda que hay. Pregunta rápida de sí o no. ¿Creéis que va a bajar el precio de las viviendas en algún momento? Si tengo que responder yo de primero. ¿Dónde? ¿Aquí? En Cataluña. ¿En Barcelona, Cataluña? Yo creo que en el sector que más gestionamos, por ejemplo, desde Grocasa, ¿no? Que es Cataluña, Baix Llobregat específicamente, yo creo que se mantendrán en lo que queda de año, y es posible, como decía, no sé si entendí bien, Carla ha hablado de que a lo mejor bajara un poco, tomando en consideración que ahora el perfil financiable es un poco más complicado y que realmente quienes están adquiriendo propiedades son familias españolas que ya tienen una vivienda, que lo que quieren es una mejora. Venden una finca para adquirir una obra nueva, a lo mejor una casa, la nueva necesidad que se desbloqueó desde el confinamiento, que fue una vivienda con balcón o con espacios abiertos. Eso es lo que realmente está moviendo el mercado. Y eso, y eventualmente las subrogaciones hipotecarias, que también hemos visto que se han disparado en relación a lo que era la compraventa, ¿no? Bien, yo creo que también aprendiendo de la historia, hemos aprendido que no siempre los precios van a subir. Eso lo vimos con la crisis inmobiliaria que ya he citado varias veces, 2007-2008. Por lo tanto, eso es interesante porque en lo que es el apartado de la burbuja de la primera parte de la década del 2000 a 2007, ¿no? Pues todo el mundo compraba sobre plano, incluso vendían, se especuló muchísimo. Por lo tanto, hemos aprendido que los precios pueden descender, pero hay una razón evidente que se está cumpliendo a rajatabla, que es que los ámbitos metropolitanos donde actualmente están viviendo pues el 55% de la población mundial, se calcula que para el año 2050 van a vivir el 70 o 75% de la población mundial. Quiere la población vivir en ámbitos metropolitanos a pesar de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, ¿va a bajar los precios? Pues mientras haya esta demanda, y aquí va a ser muy atractivo. Va a ser muy atractivo porque lo que a nosotros nos parece caro o muy caro en función de las tablas salariales o de las rentas disponibles de la familia, pues dentro del marco europeo, donde no vas a poder prohibir ciertas cosas, pues sigue pareciendo razonable, los precios que hay son competitivos. Estamos en una situación, estaba mirando datos del informe que publicamos trimestralmente API Cataluña, de que el 15% de las viviendas que se venden actualmente en Cataluña, en este momento, las compran personas extranjeras, ¿de acuerdo? Y esto sí que el 60% de ese 15%, el 60% sin hipoteca, ¿no? O sea, pagan directamente porque tienen un ahorro, ¿no? Por lo tanto, mi intuición, pero esto, yo no soy economista de entrada, pero mi intuición me dice que en ámbitos metropolitanos no van a bajar o no van a bajar suficientemente las viviendas como para decir me voy a quedar esperando a que llegue esa bajada. No. ¿Puede haber algún acontecimiento geopolítico que genere? Bueno, estas sorpresas existen, pero de momento el mercado a mí me dice que parece que esto no se va a mover lo suficientemente como para pensar me voy a esperar. Sí, de acuerdo. Pues con estas respuestas dejamos aquí esta sección. Vamos a empezar con la segunda sección, donde vamos a tratar casos reales que puede que nuestros invitados hayan vivido.
Vamos ahora con el primero de los casos, os lo leo. Es una familia que tiene una hipoteca variable que quedan 15 años por pagar, ha recibido una herencia de 80.000 euros y se está planteando ahora invertir ese dinero o bien usarlo para amortizar parcialmente su hipoteca. ¿Qué gastos conlleva primero la aceptación de esta herencia y realmente con cuánto dinero cuentan y qué es lo más recomendable en su situación? A ver, bueno, desglosamos la pregunta, ¿Qué gastos conlleva la aceptación de herencia? Lo primero que tenemos que mirar aquí un poco es la vecindad civil de la persona, del causante, porque a partir de ahí determinaremos cuál es la legislación que le aplica, ¿no? O sea, si el caso más típico, el más conocido para nosotros, es un vecino de Cataluña, por ende tiene vecindad catalana, por lo tanto, la legislación es la autonómica de Cataluña la que va a regir un poco el desenvolvimiento del acontecimiento sucesoral. ¿Qué quiero decir con esto? La herencia se va a regir por las leyes de Cataluña. ¿Hablabas de que era una familia? Sí. ¿Vale? Lo que le recomendaría es simplemente primero ver quién es el heredero. Si fallece un padre y quienes reciben la herencia son los hijos, un hijo, dos o tres, hay que ver, dependiendo del dinero, o sea, el caudal hereditario es todo lo que comprende lo que están heredando. No solamente el dinero, sino puede ser dinero, un coche y una vivienda, ¿no? Si todo esto vale, me invento el supuesto, vale 300.000 euros y son 3 hijos los que están heredando, en Cataluña lo bueno es que tenemos una exención fiscal que son 100.000 euros por cada hijo. Es decir, por lo menos el gasto más complicado o el sacrificio económico más complicado de las herencias, que es tributación, lo podemos esquivar. O sea, simplemente habría que declarar lo que se llama el modelo 650, 660, que son los modelos de declaración sucesoral. Se presentan a cero, aplicando precisamente este beneficio fiscal y tramitarías, eso ya es posterior a la tramitación de una aceptación de herencia en un notario, que sí, se tiene que hacer evidentemente en un notario y pasamos al siguiente, digamos, la siguiente disyuntiva, ¿no? Hay herencias que son ab intestato, que es decir, no existe disposición testamentaria, es decir, alguien falleció sin decir qué quería que pasara con sus cosas, ¿no? No hay testamento, no hay disposición. Y hay otro tipo de herencias que es la herencia con disposición testamentaria. ¿Cuál es la diferencia a efectos prácticos? Es que si tenemos una disposición testamentaria, solamente habría que solicitar lo que serían las últimas voluntades, la copia auténtica del testamento, recaudar un poco esta información, esta documentación, y simplemente los interesados, los herederos que aparezcan como herederos en esta escritura, van y aceptan una herencia en el notario, ¿no? Simplemente se trata de otorgar una escritura conforme manifiestan la aceptación. Distinto es cuando es ab intestato, cuando no hay testamento, porque la ley nos obliga a hacer lo que se llama la Declaración Universal de Herederos. ¿Por qué? Hay un causante que es el fallecido, que digamos que falleció de manera sorpresiva, no le dio tiempo a hacer un testamento y, oye, ¿qué va a pasar con mis bienes? Pues mira, nos tendremos que regir por lo que dice el Código Civil catalán en sus disposiciones en relación al derecho de herencias, pero tenemos que hacer esta Declaración Universal de Herederos conforme un interesado dice, oye, aquí los herederos somos 3 y tiene que pasar un plazo de 20 días antes de que se acepte esa herencia y se inscriba en el registro. ¿Por qué? Porque lo tenemos que ver como un plazo de garantía, ¿no? Un plazo de a ver si aparece alguien. No sé si me explico, a ver si aparece alguien y dice, uy, yo también soy heredero. De hecho, esto eran casos típicos como, por ejemplo, el de que ya está derogado el artículo, no sé si recuerdas, el artículo 28 de la ley hipotecaria, que era la conocida ley Cuba, que pasaba que no podías inscribir una herencia en el registro hasta que pasaran 2 años, puesto que podía aparecer, se decía así coloquialmente, porque podía aparecer un hijo que estaba en Cuba. Cuando un español se iba a Cuba, pues podía pasar, podía ser que no, que tuviera un hijo en Cuba, no estaba reconocido, pero este señor podía aparecerse en España y decir, yo también soy heredero. Entonces, tenemos que ver este plazo que estipula la ley como un plazo de garantía. Es decir, pasan 20 días desde el acta de declaración de herederos, se acepta una herencia, se inscribe en el registro y ya podemos disponer libremente de ese caudal hereditario, ¿vale? En el caso en concreto que estamos hablando, que pareciera que la herencia simplemente es dinero, son 20.000 euros. 80.000. 80.000.
Si es un hijo, pues simplemente se acepta una herencia, se declara este modelo 650-660 a cero, porque tiene la exención fiscal en Cataluña, siempre y cuando no tenga un patrimonio preexistente de medio millón de euros. Y a partir de ahí, pues los gastos ya serían el notario, que es el otorgamiento de la escritura ante un notario. Impuestos no tienes, pero eventualmente a lo mejor que siempre es recomendable asesorarte con un especialista, un especialista en derecho de herencias o un fiscalista también al respecto, ¿no? Bueno, y después de la clase de Derecho de Sucesiones que nos ha hecho Javier, intentando, en la pregunta nos faltan algunos datos, pero concretando la pregunta, yo diría, faltan 15 años por pagar, nos falta ¿qué datos? Saber si tiene interés variable o interés fijo, uno, y nos gustaría saber, para contextualizar, cuál es la situación económica de la unidad familiar que recibe esta herencia, ¿vale? 15 años por pagar si el sistema de amortización, el sistema de amortización francés, el apartado todavía de intereses es muy importante respecto de lo que amortizas de capital, con lo cual, si es a tipo variable, puede ser interesante utilizar parcialmente o totalmente ese dinero para amortizar la hipoteca, que tampoco sabemos qué importe tiene la hipoteca, por lo tanto, ahí es otro interrogante que no tenemos hoy, ¿de acuerdo? Pero un poco intento dar las pistas. Y por otra parte, si es a tipo fijo, ¿no? Pues bueno, yo creo que en función del contexto económico de la renta familiar disponible, por lo tanto de los recursos que tiene la familia, pues a lo mejor puede destinar esos 80.000 pues a diversificar posibles inversiones en el ámbito inmobiliario o en el ámbito mobiliario, lo que considere más oportuno. Coincido, o sea, al final si tienes un capital y no tienes esa necesidad, digamos, absoluta, porque lo que él decía, oye, si tienes un tipo de interés fijo que no puede variar en la vida útil de la hipoteca y tú puedes asumir esas cuotas en el importe en el que están concedidas, yo te aconsejo que no te descapitalices liquidando una hipoteca cuando puedes destinar 80.000 euros a diversificar precisamente otra fuente de ingreso, ¿no? O sea, invertirlo y eventualmente tener, oye, un ingreso adicional en otro ámbito, no necesariamente tiene que ser en el inmobiliario. Vamos a ver ahora otro caso. En este caso es un joven de 30 años que tiene 20.000 euros de ahorros y ahora se quiere independizar y se está planteando dos opciones, si comprar o alquilar. No sé si hay una opción mejor que otra en su situación. Yo contesto la pregunta desde un punto de vista muy personal, tomando en cuenta que tiene 30 años, ¿no? Decías. Tomar en cuenta que en Cataluña, si tú adquieres y tienes menos de 30, habría que ver cuánto declara de renta anual, porque si él tiene menos de 32, gana menos de 32.000 euros al año y cumple una serie de requisitos, es la adquisición de su primera vivienda, como bien decías aquí, y va a ser su vivienda habitual, tenemos que recordar, hay un elemento muy importante en relación al impuesto de transmisión patrimonial. Aquí cualquier persona que adquiere una vivienda tiene que tributar el 10%. Él, si cumpliese todos los requisitos que estipula la ley, pudiera bonificar, reduciéndose esa factura fiscal al 50%. En vez de tributar por el 10, tributaría por el 5%. Eso habría que tomarlo en consideración, a lo mejor que no compre ahora, pero que no pase de los 32 años, ¿no? Eso sí tiene la capacidad de comprar. Lo otro es ver exactamente, tienes 20.000 euros. Tomar en consideración que los bancos suelen financiar el 80%, ya sea el valor de tasación o el valor declarado en la compraventa, ¿no? Tomar en consideración si realmente este capital lo vas a destinar a adquirir una vivienda que te encaja por sus características y tomar en consideración los gastos adicionales a la compraventa como tal, ¿no? Lo que decía el ITP, ¿no? Tomar en cuenta que comprar un piso no es pagar el precio, es pagar también los gastos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el comprador ha de liquidar los gastos del notario, de la compraventa. Cabe destacar que con la nueva ley hipotecaria los gastos de la hipoteca los asume la entidad financiera, salvo la derivada de la primera copia de la escritura y eventualmente el gasto del informe de tasación, pero el resto de los gastos sí lo paga el banco. Pero de la escritura de compraventa como tal sí tiene que asumir los gastos del notario, de hecho tiene la elección al notario y por ende tiene que liquidar. O sea, la recomendación es, para mí, si tiene la capacidad, le encaja un piso por características y tiene los fondos para asumir precisamente, para cometer los gastos de esta compraventa, mi recomendación es que compre, sobre todo porque prefiero liquidar una hipoteca, destinarlo a la adquisición de mi vivienda, que eventualmente la puedo vender y retornar el capital que invertí, antes que liquidarlo a una renta de alquiler
que yo no la voy a volver a ver. Estoy pagando por poseer, por utilizar una vivienda y no por comprarla. ¿Coincides? Nada que añadir. Perfecto, pues ahora terminamos así esta sección y vamos a ver otra sección donde vamos a ver los vídeos más virales del sector. Empezamos ahora entonces con esta sección donde vamos a ver vídeos virales de este sector y los vamos a comentar con nuestros invitados. Vamos a empezar viendo una noticia de La Sexta. Una habitación donde vivir es de lo más complicado a lo que se enfrentan los estudiantes en el nuevo curso. Es el tercer año de Óscar estudiando en Madrid y ha sido dificilísimo encontrar una habitación, buscando semanas. Un mes y medio, era todos los días estar llamando y tal. Estoy pagando 500 euros por una habitación en Chamberí. 500 euros dice que paga por un dormitorio en piso compartido. Dice el sector que hay un 34% más de dormitorios para alquilar que hace solo un año. La razón es que más propietarios ofrecen ahora sus pisos por habitaciones. Es más rentable alquilar una vivienda por habitaciones a una entera. De hecho, la rentabilidad de alquilar por habitaciones casi duplica a la del alquiler convencional. Las habitaciones se han disparado año tras año. Vemos que son un 5% más caras que hace un año, un 43% más caras que antes de la pandemia y hasta un 73% más caras que hace 8 años. ¿Qué opináis? Pues empiezo yo, Carlas. ¿Vale? Yo creo que esto sí es una realidad y yo creo que se debe un poco también a, uno, lo que hablábamos del régimen garantista de la ley de arrendamientos urbanos, con las modificaciones además de la ley de la vivienda, en el sentido de que existe jurisprudencia al respecto, lo tengo bastante fresco porque tuvimos un caso similar en el despacho hace poco. Oye, la vivienda, o sea, cuando alquilas una vivienda para uso residencial habitual, se rige por los parámetros de la ley de arrendamientos urbanos, mientras que si tú alquilas una habitación, pudieras sujetar esa regulación a los preceptos del Código Civil, ¿vale? Te puedes ahorrar un poco el hecho de, oye, los plazos mínimos obligatorios del cumplimiento del contrato, las prórrogas obligatorias. Incluso, ¿qué pasa? También, y esto ya no es tan jurídico, cuando alquilas una vivienda, también entramos un poco otra vez en el plano de que quien utiliza estas herramientas es un ser humano. Y alquilar una vivienda es un poco más irregular. No sé si me explico, es menos formal. Entonces, es más ágil, son varias personas que están conviviendo en la misma finca. Entonces, entrego 5 llaves, no estoy entregando la posesión solamente a una persona, no me juego la carta de la posesión solamente a una persona, sino que tengo 5 personas que conviven. Es más rentable porque el sacrificio económico de alquilar, pagar la renta de alquiler, lo estoy dividiendo entre 5 personas o 4 personas. Entonces, yo prefiero que 4 personas me paguen menos, pero cada uno de ellos, la sumatoria suma más que si se lo alquilo uno solo, y encima viene acompañado un poco de que me evito, por decirlo de cierta manera, me evito un poco el régimen o la normativa aplicable de la ley de arrendamientos urbanos y me voy más hacia la autonomía de la voluntad de las partes, ¿no? Oye, tú y yo pactamos que esta habitación la vas a utilizar 6 meses porque vienes a estudiar a Madrid, por ejemplo. Entonces me explico, entonces al final no me puede salir el argumento, o sea, el inquilino no me puede utilizar ese argumento de, oye, yo tengo derecho a habitar esta vivienda por 5 años mínimo, a mi voluntad. Yo creo que por ahí viene un poco este tema, viene por las nuevas legislaciones en materia de vivienda, de alquiler, y creo que se trata de eso, ¿no? De que la gente trata de escaparle un poco al nerviosismo y a la inseguridad un poco jurídica. Ahí sí que voy a intentar complementar un poco. Seguramente, desde el punto de vista de la rentabilidad, lo que se debería tener en cuenta es en este sentido que se pierden las bonificaciones fiscales existentes. Por lo tanto, evidentemente, si es una persona jurídica el titular, seguramente eso se cumple tal como cita el vídeo. Si es una persona física, yo creo que si el titular es una persona física, tiene que hacer números. Es verdad, las cuestiones que ha explicado Javier, la distribución del riesgo, etcétera. Y luego también hay unos cambios sociológicos al respecto. La ley del 64 permitía los realquilados, hasta 2 realquilados por parte del arrendatario. Esto con la ley del 94 quedaba se cortó y bueno, yo creo que nos tenemos que sujetar a una situación cambiante, seguramente bueno, no tan tradicional como voy a comprar toda una vivienda para mí, voy a alquilar toda una vivienda para mí. Hay otras fórmulas, ¿no?, que los jóvenes a veces, porque no tienen otra opción, pero a veces también es su decisión vivir con fórmulas de familiares diferentes, ¿no? Hay una tendencia clarísima, también contrastada
y que se está cumpliendo a rajatabla, que es que en cada vivienda cada vez va a vivir menos personas, con lo cual no nos debe extrañar que viviendas de una cierta dimensión pues nos encontremos que no se alquila en su totalidad porque sobra espacio, y con lo cual el alquiler por habitaciones, seguramente a algunos que pues ya tenemos una cierta edad no nos parece lo más deseable, otros lo hacen porque no hay más opción, como he dicho antes, pero es una cuestión que está ganando claramente terreno en ámbitos pues, de grandes ciudades. Es la alternativa económica, sobre todo en los perfiles que decía la noticia, ¿no? Un estudiante que a lo mejor se vive en Sevilla, pero consigue estudiar en una universidad en Madrid, pues ya suficientes gastos tiene como para tener también y lo verás, o sea, al final, hoy en día alquilar un piso, en el más básico, la renta irá entre 700, 900 o 1.000 euros. Y supongo que en este caso, en este perfil que comentamos, deberíamos entrar en comparación, no tengo ahora yo los precios de lo que son también las tradicionales residencias de estudiantes, ¿no? Que cuesta una residencia de estudiantes respecto de una habitación de aquel alumno de toda la vida, no ahora de este cambio de tendencia, de toda la vida, que ha ido a estudiar a una facultad universitaria en otra provincia, probablemente. Sí, sí. Vamos a ver ahora otro vídeo, en este caso es un TikTok de Grocasa. ¿Es un buen momento para comprar un piso? Bueno, yo creo que siempre es buen momento, siempre y cuando encuentres el piso que realmente quieres. Al final es muy complicado que el precio de mercado sea equiparado al tipo de interés. Al final, si el tipo de interés está bajo, pues el precio de mercado estará un poquito más alto y viceversa. Al final, ¿cuál es la recomendación? Que si realmente puedes comprar, compres, para no destinar pues nuestra capacidad de ahorro a un alquiler. Al final preferimos pagar nuestra hipoteca que no pagársela a otra persona. Y en cualquier caso, sobre todo con el tema del interés de las hipotecas que nos encontramos ahora, pues oye, a lo mejor ahora adquiere un tipo de interés un poco más alto, pero existe la subrogación de hipoteca. A lo mejor en 3-4 años, cuando toda esta situación mejore, puedo subrogarme una hipoteca con un tipo de interés mejor y favorecerme de esto. Entonces, siempre es buen momento de comprar y siempre es buen momento de vender, siempre y cuando tengamos claro que queremos hacerlo. Un poco lo que hemos comentado hace un rato, ¿no? Pues sí, comparto la visión. De hecho, ya Adriana, si ve el programa, le mando un saludo, ¿no? A ver, comparto la visión totalmente, lo que decíamos un poco antes. Si puedes acometer los gastos de una compraventa, prefiero, como quien dice, oye, saltar, a tomar el riesgo ahora, sobre todo si eres una persona joven y puedes bonificarte todavía algún impuesto, antes que destinar mi capacidad de ahorro a precisamente una renta de alquiler que no vas a retornar en ningún momento, simplemente pagas por utilizar una vivienda. Más, eventualmente no podrás retornarlo mediante la venta de ese inmueble que lo pagarás de aquí a 20 o 30 años. ¿No? Totalmente de acuerdo. Se está imponiendo mucho la idea de pago por uso, no solo de una vivienda, sino de todo, ¿no? De todo, ¿no? Pago por uso, pero yo creo que no es pecado, al contrario, ¿no? Aunque se criminalice últimamente legislativamente el derecho de propiedad, no es pecado que, bueno, pues se tenga una vivienda en propiedad, ¿no? Y aunque a lo mejor tu vida laboral vayas a comportarte de una forma un poco nómada, ¿no? A lo mejor te lleve a diferentes situaciones, pues bueno, tienes dentro de la diversificación de lo que tú hayas podido ahorrar, tienes un inmueble que puedes destinar, aún con la legislación actual, a alquiler si realmente te trasladas a vivir a otro sitio dentro de España, de la Unión Europea, de donde sea, pues a trabajar, ¿no? Y por lo tanto tienes un bien raíz ahí que es una vivienda. Claro, totalmente de acuerdo. Vamos ahora entonces con la última sección del programa donde los usuarios, los espectadores nos mandan sus dudas. Como decíamos, en esta sección nos podéis mandar vuestros mensajes y vuestras dudas a través de nuestras redes sociales con el hashtag Hablando con Crédito o Parlant amb Crèdit y también en el número de teléfono que aparecerá en pantalla a través de nuestro WhatsApp. Hoy hemos recibido 2 mensajes, os los voy a leer para que les contestéis. El primero es de Sonia, que nos dice: llevo 2 años con mi propio negocio y me gustaría comprarme una vivienda. Cuento con 15.000 euros que puedo aportar como entrada. ¿Qué documentación necesito para solicitar una hipoteca como autónoma? Bueno, al final aquí se trata un poco, el banco, tenemos que tomar en cuenta que aquí estamos pidiendo un dinero al banco, ¿no?
Y el banco, pues como cualquier otra persona que puede decidir prestarte un dinero o no, te va a requerir una serie de documentación que acredite precisamente tu perfil económico o tu solvencia, ¿no? ¿Qué nos puede pedir el banco en concreto? Oye, una vida laboral, un certificado de vida laboral, acreditar un poco cuál es tu situación laboral o tu histórico en relación a ello. Decías que ella era es emprendedora, ¿no? Probablemente es autónomo, por lo que al final tendrás que eventualmente, yo presentaría unas cuentas de pérdidas y ganancias, eventualmente presentaría mis modelos de declaración de impuestos, ¿no? Sobre todo el IVA. Ahí podemos ver un poco el rendimiento que has tenido, la facturación que has tenido en los últimos el año, 2 años, 3 años, y el banco podrá hacerse realmente una idea de tu solvencia y realmente si te presto o no te presto el dinero, ¿no? O sea, eso acompañado de documentación muy básica identificativa como un DNI. Bueno, y si hay la suerte de que hay una balista, pues ya mucho mejor, ya lo tendríamos. Una doble garantía ya también. lo tendríamos. Claro, ya lo tendríamos. O sea, al final es muy básico realmente tomar en consideración. O sea, al final el banco tienen bien normalizados estos trámites, estas solicitudes, por lo tanto van a estar guiados en todo momento. Además están obligados por, normativas precisamente que tienen que velar por la transparencia y el buen, precisamente las buenas diligencias de un banco. O sea, que al final no me preocuparía tanto por lo que me van a pedir, sino más bien me preocuparía por preconstituir o por construir una vida bastante, digamos, solvente o con una capacidad de ahorro o señalización de trabajo que evidentemente lleva un banco a tomar una decisión de concederte precisamente ese préstamo. Vamos a ver otra duda que nos llega también por mensaje de WhatsApp que nos ha mandado Víctor, que dice: hola, he oído hablar mucho del Código de Buenas Prácticas Bancarias, pero realmente no sé para qué sirve. ¿Lo podéis explicar? Gracias. Bueno, a ver, lo comentábamos antes, ¿no? Sí, lo hemos explicado un poco. Sí. Podemos retomar un poco. Código de Buenas Prácticas viene siendo precisamente un código importante, lo dijimos anteriormente, es de adhesión voluntaria. No es un real decreto de ley que es de obligatorio cumplimiento desde el momento de su promulgación para todo el mundo. No. El banco o la entidad financiera decide suscribirse y que esas regulaciones recaigan sobre su conducta, ¿vale? Básicamente, estas buenas conductas están destinadas a un desenvolvimiento transparente entre el despliegue de actividad de la entidad financiera y el consumidor o el que eventualmente sea un deudor hipotecario. Está destinada precisamente a regular, oye, ¿qué podemos hacer en caso de, oye, que digamos por una circunstancia sobrevenida o una causa de fuerza mayor no podamos hacer frente a nuestra cuota hipotecaria? Precisamente hablábamos de este plan que es reactivo, insisto, oye, ¿qué podemos hacer? No dejes de pagarme la hipoteca, vamos a hacer esto. Hacemos una innovación del contrato de hipoteca, vemos si eventualmente podemos hacer una ampliación, podemos disminuir intereses, si podemos gestionarlo a través de una dación en pago o incluso una condonación parcial del préstamo, ¿no? Básicamente, este código de buenas prácticas viene siendo esto. Cabe destacar que me quedó abierta y quedó pendiente contestar una pregunta que yo mismo me hice anteriormente, es ¿por qué un banco se suscribe a un código de buenas prácticas de manera voluntaria? Cabe destacar que en el contenido de este código, por ejemplo, como ya ahora las entidades financieras son las que tienen que acometer los gastos de notario, registro y gestorías en cuanto a la materia hipotecaria, cuando te suscribes a este código, bonificas los gastos que tienes que incurrir. Por ejemplo, los aranceles notariales, disminuyes la factura, o sea, tienes como que cierto beneficio, es como el atractivo, ¿no? Es como la carnada a la hora de pescar. Yo te digo, oye, vas a bonificar por aquí, por aquí y por aquí, suscríbete a mi código y a partir de aquí tenemos un plan para prevenir precisamente, oye, que una persona en una circunstancia de vulnerabilidad económica o social, pues te impague, ¿no? Vamos a tratar de que esa persona no impague, sino más bien busquemos una alternativa al impago. Básicamente creo yo que englobo la idea o el concepto general de lo que sería ese código de buenas prácticas. Sí, añadiría que desde su inicio prácticamente todas las entidades de crédito más importantes del país están suscritas al código. No está de más buscar en la web, que está del Ministerio de Economía, creo que es, donde ves todas las entidades que se han ido suscribiendo, que van renovando
esta adhesión voluntaria y, por lo tanto, que a la hora de ir a buscar una hipoteca, pues se garantice también que habrá esta salida en el caso de que haya una situación indeseada, ¿no? Que puede ser muchas circunstancias, la casuística es muy heterogénea, muy variada, y por lo tanto puedas garantizarte que, bueno, que lo que te has estado gastando, invirtiendo, pues no lo vayas a perder. Sí, adicionalmente se puede consultar en el Banco de España. Ellos tienen publicado lo que llaman las herramientas para los deudores hipotecarios. Tienen como una serie de, digamos que son como, no es el código de buenas prácticas, pero es como una guía en relación a las herramientas que puede tener un deudor hipotecario en el momento que se vea un poco complicado para cometer estos gastos y liquidar su cuota, ¿no? O sea que al final esta información, repito, es pública, está en el Banco de España, en el Ministerio de Economía, y realmente es de fácil acceso, así que si alguien está pasando por ese momento, pues les invitamos a que revisen un poco este contenido, ¿no? Pues Carles, Javier, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Pues de nada. Muchas gracias a vosotros. Encantados. I a vostès que ens veieu des de casa, també moltes gràcies per seguir aquest programa Hablando con Crédito, parlant amb crèdit. Ens retrobem la setmana vinent amb més Grocasa.